Hoy es día 24 de febrero del 2025 y bueno, pues la lectura que nos corresponde el día de hoy, el Evangelio es de Marcos 9, del 14 al 29. Vamos a ver qué nos menciona esta lectura el día de hoy. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó de qué están discutiendo. De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En medio, en cuarto, en cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retroceder al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: Desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿Qué quieres decir de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esos le preguntaron a Jesús en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí un suceso que en la actualidad pues muchos se quedan asombrados, muchos incrédulos, muchos darán su opinión, harán sus críticas, pero independientemente del hecho de que nuestro Señor Jesucristo le saque el demonio a un muchacho, tiene varios puntos que vamos a analizar, que son importantes para que ustedes los tengan. Hoy en día, ustedes dirán: ¿a poco eso existe? Pues sí, sí existe. Hay gente endemoniada. Sí, aunque usted no lo crea. Y hay personas que se dedican a sacar el demonio a esas personas. Sean pastores, guías espirituales, presbíteros, sacerdotes. Les dicen exorcistas, así les dicen. Bueno, y dirán ustedes: inventen. Sí, la gente que no cree y que no tiene conocimiento de esto, pues se queda totalmente asombrada, ¿no? Pero bueno, independientemente, les digo, de esta curación que hace nuestro Señor Jesucristo, tenemos que analizar algunos puntos y los vamos a ir viendo uno a uno. Nos menciona Marcos 9, del 14 al 29. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos. O sea, ¿se dan cuenta cómo no siempre estaban los discípulos acompañando a nuestro Señor Jesucristo? Bajó del monte porque iba a orar a solas, sin que nadie lo interrumpiera, sin que nadie le lo distrajera en ayudar a las personas o en darle de comer a las personas. Muchas veces nosotros hoy en día pues nos distrae lo mundano, lo terrenal, lo material, para estar cerca del Señor. Y bueno,
en ese momento nosotros nos damos cuenta y analizamos que nuestro Señor Jesucristo, para hacer oración, se apartaba hasta de sus discípulos, o sea, sus compañeros de doctrina, ¿sí? Y bueno, te explico esto porque debemos de poner atención de cómo debe de ser la oración. Muchas veces hacemos oración de una manera pues rara. Hay gente que se pone a rezar el rosario, que no es oración, rezan el rosario, viendo la televisión, escuchando la radio, viendo el celular, platicando, cenando, comiendo, desayunando. No, pues es que no debemos, no, nosotros no debemos de hacer ese tipo de comunicación con Dios de esa manera, es errónea. Para poder hacer oración necesitamos nosotros estar alejados totalmente de todo el bullicio, de todo lo que nos distraiga, la música, todo, ruidos, todo, para concentrarnos y hacer oración a nuestro Padre Dios. Es importante eso, es una nota que debemos de tomarlo en cuenta. Bueno, pues baja aquí, dice, del monte, y llegó al sitio donde estaban sus discípulos. Dice que vio mucha gente que los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Sí, pues acuérdense que no nada más discutían con nuestro Señor Jesucristo, también con los discípulos. Y muchas veces es lo que pasa con nosotros cuando queremos nosotros ayudar a la gente a que se acerque a Dios y que conozca a Dios. Pues discuten con nosotros, con su palabrería, con su conocimiento, entre comillas, ¿sí? Quieren ellos darnos su opinión, su punto de vista con respecto a las cosas de Dios, la doctrina de Cristo, ¿sí? Y eso es muy común. Acuérdense que dicen que hay tres temas en los que nunca se llegan a acuerdo. Uno es la religión, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Otro es la política y otro es el deporte. Bueno, y pues son los tres puntos que se manejan, ¿no? Y aquí vemos cómo estaban discutiendo los escribas con los discípulos. No nos menciona de qué estaban discutiendo porque pues, ahora sí que la situación es aquí del Evangelio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no de lo que discutían los discípulos. Cuando dice aquí, cuando la gente vio a Jesús, que venía caminando, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. ¿Sí? ¿A quién es al que nos debemos de dirigir? ¿A los discípulos? ¿A los apóstoles? ¿A los santos? ¿A los ángeles? No, ¿verdad? Es a Cristo, a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo Él, ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Así dijo. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, de Cristo. O sea, no hay otro caminito, ¿eh? No agarren que voy a agarrar San Juan Bautista o San Juan Bosco o San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, ¿no? El ángel de la guarda, el ángel Gabriel, el ángel San Miguel. No. El único camino para llegar a nuestro Padre Dios es Cristo. Por eso debemos de estudiar la doctrina de Cristo. Lo poquito que nos dejaron, ¿no? Los grandes teólogos de nuestra iglesia. Ay, qué bárbaros, ¿no? No nos dejaron todo, pero ya les he dicho, es demasiado. Los vamos a atiborrar de tanto y los vamos a engordar de tanto conocimiento y van a explotar, ¿no? Tan glotones que se van a volver del conocimiento de Dios, ¿no? Y de Cristo. Y nos dejaron poquito, ¿no? Tenemos ahí 4 evangelios, ya los conocen ustedes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, como lo hizo esta gente. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Entonces, ¿de qué estaban discutiendo los discípulos con los escribas? Pues de ese suceso, de lo que le estaba pasando al muchacho, de que ellos no habían podido. Posiblemente habían dicho los discípulos en nombre de Jesucristo, en nombre de Cristo, sal.
espíritu maligno del cuerpo de este muchacho, ¿no? Y los escribas, yo creo que han de haber empezado a decir, oye, pero ¿cómo que en nombre de Cristo? ¿En nombre de Jesús del carpintero? Y había ese problema, ¿no? Había gente ahí entonces, pues que no creía en Jesucristo. Había gente ahí que no tenía fe en Jesucristo. Había gente ahí que estaba en contra de Jesucristo, pues los escribas. Por tal motivo, no pudieron los discípulos llevar a cabo una cosa eficaz con ese muchacho, ¿no? Y aquí el papá pues lleva a su hijo, ¿no? Porque Jesucristo, bueno, en este caso primero los discípulos, le pudieron ayudar. Y ve a Jesucristo y pues se lo dice directamente a él. Entonces ya sabemos de qué estaban discutiendo los discípulos con los escribas. Bueno, pues así nos pasa a nosotros hoy en día. Nos ponemos a discutir, ¿sí? Las cosas de Dios, que no deben de tener discusión. Las cosas de Dios, las cosas de Cristo, la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, es y va a ser siempre. Porque la palabra de Jesucristo fue, es y va a seguir siendo siempre. Bien, nos sigue diciendo aquí, les he pedido a tus discípulos que expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Esa es la traducción que nos da las preguntas que se hace nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo dijo Juan Marcos, ¿no? Este evangelista, ¿no? Es la traducción que tenemos, ¿no? Se escucha como muy grotesca, ¿no? Muy violenta, como de mucho enojo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero así es la traducción. Acuérdense que Juan Marcos pues, no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Toda esta información la obtuvo de los discípulos, principalmente de Pedro, ¿no? Bueno, tráiganme al muchacho, dice Jesús. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciendo echar espumarajos. En cuanto el espíritu vio a Jesucristo. ¿Sí? Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño. ¿Cómo la ven? Desde que era niño, desde que era muchacho, le pasaba eso. Se le metió el demonio al niño. Y dirán ustedes, ¿y cómo se le metió al niño y por qué? ¿A poco el niño hacía actos satánicos? ¿Participaba en misas negras? ¿Jugaba a la ouija? Sí. ¿Sí? Participaba en actos oscuros, ¿verdad? Haciendo llamar al demonio. Pues no, ¿verdad? Esto es importante ustedes que lo tengan porque pues, hoy en día, afortunadamente, y lo repito, afortunadamente, ya vive con nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, el reino de Dios. Ya es copartícipe Dios de su reino con nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, la dificultad para que el maligno se meta en nosotros es mayor. Pero nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Si Dios lo permite, ¿verdad? Será por alguna acción, será por algo. Y bueno, aquí no sabemos el por qué el niño fue poseído por el maligno, ¿sí? No vamos a decir que era un pecador, porque no vamos a criticar ese formato. Ni tampoco es porque sus padres eran unos pecadores y él está recibiendo la maldición de sus padres. Pues si no es feria. Sí, ya ven que en las ferias se sacan, ¿no? Que miren, que pasen a ver al niño, hombre lobo, una maldición de sus padres, por eso se volvió lobo, ¿no? Sí, no, estamos en México, aquí es muy común ese tipo de exhibiciones, ¿no? En las ferias, en las festividades y ponen ferias, ¿no? No, tampoco, no podemos saber, ¿sí? Bien, eso se los dejo ahí porque no tenemos la explicación, ¿no? Pero sí tenemos la explicación de que nuestro Señor Jesucristo le pregunta al papá cuánto tiempo hace que le pasa esto desde niño. Hermanos, si hoy en día tenemos el Espíritu Santo, gracias a Dios, hay mucha gente que critica que por qué bautizan a los niños, por qué los confirman a los niños. Pues para que tengan al Espíritu de Dios en su vida, en su cuerpo. Y así haya más dificultad para que el maligno pues
se mete y se posesione de la persona. Ah, no, pero es que Dios, Jesucristo les dijo a los discípulos, vayan y evangelicen, y a quien se convierta, bautícenlo. Al que no, pues sus pecados no se le perdonarán, ¿no? Y por eso dicen, no, pues está prohibido. ¿De dónde sacan que a los niños hay que bautizarlos? Pues miren, aquí tenemos un hecho en el que pues hay que bautizarlos para que el Espíritu Santo, hoy en día, ¿sí?, ya permanezca en ellos el Espíritu Santo y tengan una protección, ¿sí? Pero pues ya ven, somos muy literales y decimos, no, pues es que ahí dice, ¿no?, que solamente si creen se van a bautizar. Hay una cita bíblica en Hechos 16:15, en donde una señora, ¿sí?, Pedro, la bautiza a ella y a toda su familia. Y pues si la bautiza a ella y a toda su familia, pues debió haber niños ahí, ¿no? Ni modo que dijera, a ella y a toda su familia menos los niños. Sí, ¿no? Nada más que la gente agarra y dice, no, ahí dice, la lectura, le cambian la ortografía y en vez de ponerle una coma, le ponen un punto y seguido. Y supuestamente dicen ahí ellos que bautizó a ella, punto. Así le ponen, ¿no? Y su familia y ella le dijeron que se quedaran en su casa, que pasaran la noche ahí en su casa, ¿no? Y entonces ya le cambiaron el sentido a esa escritura, ¿eh? Pero si tú nada más le dejas la coma, ¿sí? Fue bautizada la mujer, coma, su familia, ¿sí?, coma, y le pidieron a Pedro que se quedara en su casa. Es muy distinto, ¿eh? Les voy a dar otra frase que también es muy común que la tergiversen. Paz a los hombres de buena voluntad. Fíjense, paz a los hombres de buena voluntad. El de la preposición de, ¿sí? Paz a los hombres de buena voluntad. Que ese tipo de personas tengan paz. Paz a los hombres de buena voluntad. Si son buenas personas, tendrán paz. Paz a los hombres de buena voluntad. Pero si yo le quito la preposición de y le pongo una conjunción, paz a los hombres y buena voluntad, ya estoy diciendo otra cosa. Paz a los hombres y buena voluntad. O sea, que los hombres tengan paz y buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Ya le cambiamos el sentido a la oración. Entonces, pues es difícil, ¿eh? Y es importante pues, que no le quitemos un punto, una coma, una conjunción, una preposición, porque le cambiamos el sentido total a la frase. Bueno, perdón, ya me salí del tema, pero es importante explicarles este asunto, ¿sí? Para que lo tengan ustedes también como una nota importante, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar con la lectura. Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer el muchacho. Lo derribó tierra, lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al papá cuánto tiempo hace que esto le pasa. Le contestó, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Fíjense cómo dice, si algo puedes. Pues sí, pues todavía este señor no tenía conocimiento, nada de que Jesús, pero en primer lugar, ¿quién era? No tenía ni idea de que con quién estaba hablando, ¿no? Yo creo, ha de haber pensado que pues era un profeta, ¿no? Un profetilla, ¿no? Así como hoy en día los judíos y los árabes piensan que Jesús pues, fue un profeta nada más. Un gran profeta, nada más. Y no, es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí? La promesa hecha realidad para nosotros. Entonces, le dice este señor, si algo puedes, ten compasión de nosotros, o sea, del niño y de él, ¿no? Él estaba sufriendo y el niño también estaba sufriendo. Si puedes, dice Jesucristo, ahí le contesta, ¿qué quieres decir que si puedes? Hermanos, si nosotros estamos con Cristo, con él en él, sabemos que todo lo puede nuestro Padre Dios. Se lo dijo a Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. Debemos de dejar todo en manos de nuestro Señor. Hoy en día tenemos al Padre Francisco, al dirigente de la Iglesia Católica, lo tenemos enfermo, ¿sí? Nos piden que hagamos una oración por el Padre Francisco, ¿no?
Pero pues hagamos oración diciéndole a nuestro Padre Dios que se haga lo que Él quiera, lo que Él crea conveniente, ¿sí? No le podemos pedir la salud del Padre Francisco, porque si eso no conviene, y dirán, entonces, ¿cómo que no conviene? Pues sí, acuérdense que nosotros pensamos como hombres, nosotros quisiéramos tener a las personas toda la vida, yo creo, ¿no? Sabemos que son 120 años, hermanos, ¿eh? Pero a veces no queremos que se muera la personita de los 30, de 40, de 50, de 60, 70, de 80 años, de 90, de 100 años. Ay, no, 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 es que es mi papá, es mi mamá, es mi abuelito, es mi abuelita, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermano. ¿No queremos morirnos? Pues venimos, nacemos y nos tenemos que morir. Digo, soy muy cruel al decirlo así, pero esa es la realidad, hermanos. El Padre Francisco tiene 88 años y está enfermo, creo que nada más tiene un pulmón. Sí, ya está grande y está enfermo. Sí. Pues no, hay gente que nos critica hoy en día. A ver, hagan oración para que se cure y se salve. Así nos critican. No que tu Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no lo cura? Así nos critican, a nosotros los creyentes. Hermanos, hagamos oración y digámosle al Señor que se haga tu voluntad. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que es lo que muchos critican también, que cómo saben que eso dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto. Si nadie estaba ahí, y después a quién se lo contó. Entonces, eso se supone, ¿no? Es una suposición, ¿no? A lo mejor alguno de los escritos o de los escritores o geógrafos sagrados se fueron inspirados por Dios y dijo, ¿qué habrá orado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ahí en el Huerto de los Olivos, que lo vimos sudando y hasta sangre le salía de los poros de su cabeza, ¿no? Y ¿qué habrá estado rezando, orando ahí nuestro Maestro, ¿no? Y les llegó la inspiración divina, dicen que estaban rogándole a nuestro Padre Dios, lógico, ¿verdad? Ni que estuviera rezándole a quién, orando con quién, con un ángel, no, con un santo, pues no había, sí, con su mamá, pues tampoco, pues estaba viva, sí, con los profetas o con los patriarcas, pues no, ¿verdad? Lógico que estaba hablando con nuestro Padre Dios, para empezar, pues sí, ¿verdad? Y bueno, ya no continúo con esa explicación porque pues es otra narrativa, ¿no? Que ya después la podemos ver, ¿sí? Entonces es muy importante esto de la oración y aquí lo termina diciendo el Evangelio, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos adelantemos. El Señor dice, pues, si puedes, ¿qué quiere decir con eso? Que si puedes, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el papá del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros, creer en nuestro Padre Dios, que Él es el Todopoderoso. Nadie más, nadie hace milagros ni cosas difíciles de resolver, solamente nuestro Padre Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que vive ya con nosotros. Pero dame tú la fe que me falta, le dijo el papá a Jesucristo. Se la estaba pidiendo directamente a Jesús. No le estaba pidiendo fe a nadie más, a ninguna otra divinidad, sino a Dios, a Cristo. ¿Qué dice Jesucristo en esta parte? Al ver que la gente acudía corriendo, sí, pues se corrió la voz, ¿no? Y todos, ahí está Jesús, y va a curar al enfermo, va a curar al endemoniado, ¿no? Y córrele, ¿no? Y ahí va uno todos, ¿no? A correrle, ¿no? Sí, se aparece un platillo volador y luego las van y sacan el video, ¿no? Sí, ¿no? Corre, saca tu tele, hoy en día, ¿no? De volada, ¿no? El chisme. Así somos, ¿no? Oye, que hay un pleito en la calle y de volada, ¿no? Sí, saca tu celular para grabar el suceso, ¿no? Y después lo subes a tus redes sociales, ¿no? Y lo compartes por WhatsApp a toda tu gente, ¿no? Se estaban peleando, mira, hasta sacaron la pistola, mira, salió un ovni, ¿eh? Y todos, ¿eh? Pues así la gente corrió a ver el chisme con Jesucristo, ¿no? Para ver si lo curaba o no lo curaba, ¿no? Ay, se dan cuenta cómo andamos así hoy en día también. Si pasa algo y luego, ¿no? Como les acabo de explicar ahorita, está el Padre Francisco enfermo y todos hacemos oración y le pedimos a Dios, cúralo, Señor, para que siga Él trabajando. Pues a lo mejor el Señor ya dice, pues ya trabajó demasiado, ya hizo lo que tenía que hacer, ya se tiene que ir, ya lo tengo que recibir yo por acá para hacerle cuentas, ¿sí?
¿Cuáles son las cuentas? El interés, ¿verdad? Sí. ¿Qué hiciste con los talentos, no? Porque a todos se nos van a pedir, ¿eh? Sí, a todos, ¿eh? Bueno, en este momento Jesucristo dice que vio a la gente corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Fíjense cómo lo reconoció nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, porque Dios sabe todo. No hay necesidad que le informemos, ¿no? Pero sí tenemos que platicar con Él y hacer oración con Él, estar con Él, ¿sí? Estar platicando con Él y pedirle a Él. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de Él y no vuelvas a entrar en Él. ¿Sí? Dio la orden nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Dios tiene el poder sobre el demonio, sobre los demonios. Ah, sí, déjenme decirles que no hay un solo demonio, ¿eh? Hay muchos. Ah, no, sí. Sí, hay de todas clases, ¿no? Para todas las clases. Para los pobres, para los de clase media, para los de clase alta, para los ricos. Para todos, ¿no? Hombres, para mujeres, jóvenes, adolescentes, viejos, para todos, mujeres, ¿sí? Nada más hay dos géneros, ¿eh? Hombre y mujer, sí. Sí, porque ya ven que de repente salen ahí diciendo que se creen perros, ¿no? Y andan en la calle arrastrándose y con un collar los va jalando un familiar, ¿no? Y se creen perros, ¿no? Y ladran, ¿no? Es que yo me creo perro, yo me siento perro, ¿no? Y cuando se enferman, ¿con quién van? ¿Con el veterinario? Pues no, ¿verdad? Y se les quita la apreciación de perro, pero ya van con el médico, ¿no? Con un doctor normal. Yo les doy un consejo a los doctores, cuando encuentren a una persona así, pues mejor no la ayuden. Díganle, llévenlo con el veterinario. No, ese es chiste, ese es chiste. ¿No? Pero sí hay gente así, ¿eh? Sí, no sé si hayan escuchado noticias de esa índole. Pues así es, ¿no? Bueno, dice aquí que eh, no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. Se fue. El muchacho se quedó como muerto. De modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, no lo levantó de los hombros, ni de la cintura, ni de la espalda, no, lo toma de la mano. El Señor es el que nos tiende su mano para ayudarnos, para salvarnos. Hermanos, eso tengan ustedes muy presente, ¿no? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Continuamos con este aspecto. Pues Jesucristo, nadie más, ¿eh? Sí, hermanos, miren, yo sé que a lo mejor ustedes son devotos de algún santo, no sé, de cualquiera que ustedes manden, ¿no? O del ángel San Miguel Arcángel, ¿no? Que lucha contra el demonio, ¿no? Sí, porque ya saben la oración San Miguel Arcángel, ya se acuerdan de ella, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra las asechanzas y perversidades del demonio, que Dios le reprima, son nuestras más humildes súplicas. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pues sí, pero no, el que nos ayuda es nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Hay que hacer oración al Espíritu Santo para pedirle. Ya le hemos hecho aquí la oración del Espíritu Santo muchas veces, se les voy a repetir. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Bueno, hermanos, continuamos después de esta réplica. Sí, parece terremoto, ¿no? Que el muchacho se había quedado como muerto, ¿no? Pues, Jesús lo toma de la mano, lo levantó. ¿Quién es el que nos levanta? Jesús. Y el muchacho se puso de pie. ¿Sí? El ponerse de pie es estar bien delante de Dios. Ahorita nosotros escuchamos esta palabra de Dios, de Cristo, la estamos analizando, estudiando y estamos de pie, ¿sí? Ante las adversidades que se vengan en nuestra vida y para poder ayudar a los demás, porque ese es nuestro trabajo, ¿eh? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nuevo mandamiento que nos dejó Jesús. Después dice que ya se fueron de ahí, ¿no? Y al entrar a una casa, no nos dice cuál casa, no nos dice exactamente de qué monte había bajado nuestro Señor Jesucristo. Al entrar a una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, acá entre nos, ¿no? Sí, ya soles, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo les había dado poder muchas veces para que expulsaran demonios
y fueran a llevar el mensaje de salvación y la doctrina de Cristo a pueblos. Ya después llegaba nuestro Señor Jesucristo, los mandó a preparar a la gente, ¿sí?, para recibir a nuestro Señor Jesucristo, para que supieran qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Así como Juan el Bautista preparaba a la gente antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, que les decía que se arrepintieran, que se reconciliaran con Dios, que dejaran su mala vida, ¿sí? Bueno, pues no pudieron los discípulos, ¿sí?, aunque lo hacían en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, ¿sí? Él les respondió, esta clase de demonios, fíjense, esta clase, sí, porque les digo, hay varias clases de demonios. Ustedes dirán, ay Señor, ya usted está imaginándose cosas. Todavía creen los Reyes Magos. No, pues sí creo que hayan ido a visitar a nuestro Señor Jesucristo. No es que hayan llevado juguetes, ¿verdad? Le llevaron oro, incienso y mirra, ¿no? Ay, ¿usted cree en Santa Claus? Bueno, no es Santa Claus, no es San Nicolás, ¿no? Es San Claus, que es San Claus, Claus, Nicolás, ¿no? Nada más que ya lo expresan mal, Santa Claus, como si fuese nombre completo y seguido. No, no es que sea eso, es que es la verdad. Sí existen los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Bueno, espero que nunca te topes con uno, ¿no? Porque no, si está cañón eso, ¿eh? Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Venía Jesucristo de hacer oración en el monte. Esa es la explicación que nos puede dar a nosotros. Para que tú puedas ayudar a la gente necesitas oración y ayuno. El ayuno no es dejar de comer carne, no es de dejar de desayunar. Eso nos lo ha dado a entender muchas veces nuestra institución, ¿sí? Pero el ayuno es que tú le ofrezcas a Dios, ¿sí?, reprenderte o reprimirte o dejar a un lado las cosas que más te gustan y ofrecérselas a Dios. O hacer a un lado, ¿sí?, dejar de hacer lo malo y ofrecérselo a Dios. Hay gente en nuestra iglesia, ¿no?, que va y dice, voy a ir a jurar para no tomar todo un año. Y hasta le dan un papelito. A ver, empezaste el 24 de febrero del 2025, terminas el 24 de febrero del 2026, sí. Y no toman, hacen un juramento, es un tipo de ayuno ese, humanamente o corporalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues esos son ofrecimientos, ¿no? Es uno de tantos, ¿no? Sí. Otros podrán decir, pues ahora sí voy a rezar el rosario todos los días, ¿no? Hoy voy a ir a misa todos los días, ¿no? Sí. Hoy ya no voy a insultar a mis familiares, a mis hijos, a mi marido, a mi esposa, ¿no? Sí, no, porque ahora ya es igual, ¿no? Ya la esposa ya insulta al marido y el marido a la esposa. Antes era nada más el marido el que insultaba a la esposa, ¿no? No, pero ahora la esposa insulta al marido, ¿no? Sí. Y me barres y me trapeas la casa y me cuidas a la niña. Sí, yo me voy a trabajar. Sí, no importa que tú estás en home office. Sí, tú tienes que atender a la niña. Ah, no, sí, porque así se ponen las señoras hoy en día. ¿Eh? Ah, hijas. No, si son cañón, ¿no? Sí, no. Por eso les digo, ya es igual, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Se tiene que, este tipo de demonios se sale con oración y ayuno. Oración es comunicarte con Dios con tus palabras, ¿eh? Oración no es repetir un rezo, eso es rezar, eso es diferente, hermano, ¿eh? Tú con tus palabras platica con Dios, habla con Dios, dale gracias a Dios, explícale a Dios, aunque Él no sabe todo, pero es necesario para nosotros el hacer oración y comunicarnos con Dios. El rezar, bueno, eso es otra cosa. Sí, recuerda que repetimos los salmos, los 150 salmos en las horas litúrgicas. Si no sabes de qué estoy hablando, de orar las horas litúrgicas, bueno, pues ahí hay otra explicación, no te la voy a explicar aquí, tardaría demasiado. Bueno, ya no te quiero entretener más. Espero que haya quedado claro este evangelio, las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo y los puntitos esos importantes que teníamos que aclarar. Que Dios te bendiga.